lo tenemos ahí a Alberto Peralta, que si quiere empezar a compartir su pantalla. Así arrancamos con su presentación. Digamos. Bien. Beto, antes de arrancar, ¿cómo anda? Ayer un poco hablábamos con vos de cómo estaba Córdoba y toda tu zona de influencia. ¿Cómo terminaron la campaña, digamos, pasada y cómo viene ahora la campaña de invierno, fundamentalmente trigo? Hacía falta un poco de La agua. campaña terminó medianamente bien porque venía con una sequía importante lo que era el mes de enero. Los cultivos venían sufriendo. Después tuvimos una importante precipitación durante febrero, que eso recuperó bastante las sojas tardías y los maíces, lo cual los rendimientos fueron bastante buenos para lo que creíamos que iba a ser. Bastante bueno. Pero tuvimos un otoño muy, muy seco, que nosotros recargamos perfiles en otoño porque en el invierno no nos llueve nada. Y ese otoño seco y la continuidad, hoy estamos atravesando un invierno muy, muy seco, a tal punto que casi que no, lo que es centro-norte de Córdoba, no hay malezas, no hay ni humedad para que nazcan los suyos, es increíble. Uno ve los barbechos muy limpios, es más, la mayoría de los técnicos y hasta los comerciales también han dicho, por favor, no utilicen preemergente que te tapa, porque sin lluvia va a ser un desperdicio. Y estamos a la espera. Lo que tenemos sembrado principalmente es bajo riego, todo bajo riego. Bien. Ahí, Cristian Casas, te pido silencia tu micrófono que nos está entrando un ruido, por favor. Listo. Disculpa, Beto. Bien. Bueno, si quieres arrancar nomás, así no te robo de tu tiempo. Listo. Vamos a plantear esto. Me dijeron chicos de Insuagro tocar este tema, que es monitoreo, manejo y control de plagas en cultivos extensivos. Es un tema muy, muy grande, así que lo traté de reducir para dar una idea, para dar lugar a que después alguno haga alguna pregunta, si tiene dudas puntuales, porque abarcar todo es bastante difícil. Pero sí me gusta volver a las bases. Hoy todos estamos viendo que se habla mucho de las BPA, las buenas prácticas agrícolas, en toda Argentina. Córdoba, desde el gobierno, de la Secretaría de Agricultura, lo viene impulsando ya de hace varios años. Pero siempre planteamos los que estuvimos en plagas históricamente que la primer BPA fue esto, lo que llamamos MIP, manejo integrado de plagas. O sea, uno cuando conoce todos los conceptos de MIP y los compara con BPA son muy, muy similares. El espíritu es lo mismo. Y creemos que lo fundamental para poder hacer manejo integrado de plagas o de malezas o de enfermedades y poder alcanzar la BPA, lo fundamental es esto, el monitoreo. Algo que es irreemplazable como técnica, es una verdadera técnica de cómo recopilar información para ir tomando decisiones en los lotes. Y esa información después para manejo de estrategias a futuro. Hasta hace no mucho, monitoreo era una palabra que no existía en la RAE. Justamente para esta charla me metí en la RAE nuevamente y aparece la palabra monitoreo y dice acción y efecto de monitorear. Y cuando uno pregunta qué es monitorear, bueno, es supervisar o controlar algo o alguien, es lo que está planteando la RAE. Entonces, ese algo o alguien, acá decimos algo, bueno, supervisar justamente un cultivo. Los americanos suelen llamar a scouting, muchas veces en las publicaciones científicas lo que es el monitoreo, y a nosotros nos gusta un concepto siempre de monitoreo, para la mayoría de los técnicos, los productores, para todo el mundo, que es el relevamiento y registro de información pertinente durante un periodo de tiempo, con el objetivo, obviamente, del manejo sanitario. ¿Por qué planteamos pertinente? Y acá está lo más difícil, es empezar a meter criterios, qué información, no puedo recopilar 100% todita la información de un lote, pero qué es lo más importante para el lote, para la campaña y para el futuro del manejo sanitario. Entonces necesita muchísimo criterio, el monitoreo necesita muchísimo criterio para diferenciar lo pertinente de lo no pertinente. Y algo que hay que diferenciar, sobre todo para los técnicos nuevos, es que no es lo mismo monitoreo, visita y muestreo. A veces hasta nos expresamos mal, diciendo, che, fui el lunes a monitorear a tal lado. El monitoreo es algo que se hace a lo largo del tiempo. Cuando yo fui el lunes y digo, voy a monitorear el campo La Bernardita el lunes, en realidad voy a visitarlo dentro de un plan de monitoreo. Y en esa visita hago muestreos, que es donde se mete la estadística, para tratar de evaluar los problemas sanitarios que puedo tener. Entonces eso es muy interesante tratar de entenderlo, para ver lo que hacemos en los lotes
cada cuánto lo hacemos, cuál es la información pertinente, y es realmente la piedra fundamental. Siempre ponemos un ejemplo para tratar de usarlo de parangón, es que un médico puede ser el mejor médico, pero si el laboratorio le da mal análisis de las muestras de sangre, por ejemplo, por más buen médico que sea, él puede llegar a una deducción errónea. Entonces podemos ser el mejor técnico, el mejor productor, pero si la información básica, que es el monitoreo, está errónea, puede llegar a manejos muy, muy errados y los vemos constantemente en Socampo. Entonces uno de los problemas que siempre se plantea es cómo recorremos el lote, cómo caminamos. Y ahí es el problema que más tenemos. Ojalá se diera la situación del medio, que es que la distribución de la problemática es uniforme. Con un par de muestras ya estaría. Pero generalmente las problemáticas son al azar o agregadas. Cuando está uniforme, generalmente que tenemos algunos casos en el campo es porque realmente un ataque total y muy complicado en los lotes. Esto lo sabemos ver en algunas enfermedades, algunas epifitias totales como roya, que se ve en forma muy uniforme en el lote, generalmente. Y cuando se ve así está muy avanzada. Pero, ¿cómo recorrer el lote? Esto a mí no me gusta una receta, no hay una receta porque cada problemática y cada lote tiene su propia receta de cómo se ha recorrido. Uno tiene que tener, digamos, la confianza en su lote, la información, el conocimiento suficiente para saber que sale conforme con la información y que ha recabado una información pertinente y que va a ser muy buena y muy eficaz para tomar decisiones. Entonces, siempre planteamos esto. Si alguien recorre 100% el lote, sí. Porque muchas veces decimos, el técnico, ¿cómo hace para recorrer el productor? Y dice, ¿y alguien recorre todo el lote? ¿Todos los lotes? Sí, hay gente que lo hace, un sembrador, un pulverizador, la cosechadora. ¿Qué quiero decir con esto? Que el monitoreador no tiene que verse con una persona aislada, que él va a buscar información nada más. La información se tiene que mezclar de todos lados. O sea, toda información es válida, toda información puede ser pertinente. Entonces, que un cosechador que no tiene nada que ver con la sanidad vegetal, pero que me diga, mira, vi un manchón, vi tal cosa en tal punta, es espectacular. O sea, toda información se tiene que recabar, siempre. Uno después decide cuál es pertinente o no, pero no hay peor cosa que la ausencia de información para toma de decisión. Entonces, no solamente la persona que recorre, sino todo lo que alrededor nos están diciendo es información muy importante que tenemos que tener en cuenta para la toma de decisión. Entonces acá nos metemos ya en el tema de las plagas y si vemos siempre lo que nosotros planteamos que hacemos es recolectar energía solar transformada, es lo que cuando cosechamos granos eso, es energía solar transformada, en ese flujo de energía del sol hasta los frutos, en este caso los cultivos son los granos, que queremos sacar, siempre digo que hay ladrones, hay gente que te quiere robar energía y en eso entran las plagas. Pero tenemos distintos tipos de ladrones. Tenemos un ladrón manifiesto, alguien que viene y te roba, te apunta y te quita. Por ejemplo, una oruga, ves que te está robando. Pero hay otros ladrones que no los ves que te están robando. Por ejemplo, un barrenador. Un barrenador es un ladrón, por ejemplo, te fuiste de vacaciones y volviste y la casa está vacía. O en barrenador muchas veces son esas plagas que te están robando energía y no ves qué está ocurriendo. Y hay otros tipos de ladrones que a veces son los que decimos dañinos. Aquellos que tal vez para quitarte algo es más lo que rompen que el valor que lo que te quitaron a nivel de valor. Esos realmente son los picadores. Los picadores, si uno ve un pulgón, ¿cuánta materia seca extrae un pulgón? Es despreciable. Ahora, ¿por qué es tan importante un picador? Porque te mete virus, te mete su saliva que es fitotóxica, te hace un desorden que es más el daño lo que produce que lo que te roba. Entonces, cuando vemos el flujo de energía y en el sistema, los que nos alimentamos de esa energía, donde están las plagas que también se alimentan de esa energía, tenemos que ver cómo las manejamos para que ese flujo no sea tanta pérdida. Entonces, algo que es fundamental para el manejo de plaga, y siempre planteo volver a las bases, es lo más importante en un cultivo, entender su ecofisiología. Si yo quiero manejar plagas, antes de conocer la plaga y un montón de detalles, tengo que conocer muy bien la ecofisiología de mi cultivo. Tengo que saber cómo es el rendimiento. Esta es una fórmula base histórica que hemos visto en la facultad. Pero sabemos que depende de los recursos disponibles, de cómo el cultivo los intercepta, cómo los convierte y cómo los lleva al grano. Yo tengo que saber mi plaga en cuáles de esos procesos está afectando y en qué medida, para ver qué manejo voy a hacer y cuál es mi objetivo con ella, qué nivel poblacional quiero tolerar. Porque un histórico problema que tenemos desde la humanidad, siempre lo planteo, es que los bichos son nuestros enemigos.
en realidad tenemos que manejar poblaciones. Porque digo que no son enemigos, porque siempre lo hemos querido matar. Es un error decir matar. Realmente a través de matar plagas se han manejado poblaciones. Pero yo quiero manejar poblaciones. Es lo más importante. Entonces, en el cultivo, esto que siempre hemos visto, los componentes del rendimiento, yo tengo que saber cuáles son mis limitantes. Y con las plagas. Si son de inicio del ciclo, que es la implantación, a medio del ciclo o al fin del ciclo productivo del cultivo. ¿Qué componente del rendimiento puede estar afectando? Y voy a ver cómo lo manejo. Un ejemplo tonto que planteamos es no confundir periodo crítico de la fisiología del cultivo con respecto a lo que es abiótico con lo que es biótico. Por ejemplo, el periodo crítico para un cultivo como soja, maíz, en la implantación, es oruga cortadora. Después de oruga cortadora, si el cultivo se implantó y le escapó, ya tiene un periodo crítico totalmente distinto para esa plaga. Entonces eso a veces suele confundirse lo que es el periodo crítico para lo que es abiótico y biótico. Entonces tengo que empezar a entender las limitantes en qué parte me están pegando de esa expresión del rendimiento. En base a eso hice una encuesta hace unos meses a unos colegas. El N no me dio alto todavía, lo estoy procesando. Es más, si alguno de ellos está viendo esto se va a enojar porque lo tengo que compartir, lo estoy recién procesando. Me preguntaba cuáles son las principales plagas actualmente en soja. Ellos me mostraban esto, me sorprendía que oruga medidora era una de las principales, con un 30%, y el complejo de chinche le seguía, después le seguía bolillera, de las que actualmente se están expresando. Yo esperaba que hubiese mucho más, oruga del yuyo colorado, que es Pterocomiode, era los de menos. Pero cuando les preguntaba cuáles creen que serían las principales plagas de soja en mediano y largo plazo, ahí sí agarraba mucho protagonismo lo que era la oruga del yuyo colorado. Fíjense que ya pasaba un 20%, se mantenía complejo chinche, los técnicos creen que esa nunca se va a ir, y muchos planteaban sin cambio, sin saber, o sea, la incertidumbre, un 20% que preguntaban en incertidumbre hacia dónde iríamos, y aparecían otras plagas que a veces son problemas porque causa sensación de la campaña, pensando más a largo plazo que a futuro. Eso es algo que siempre nos pasa a los técnicos campo. Una limitante al productor también, una limitante de 1 a 2 campañas atrás, no hace un efecto como creemos que va a ser todo el futuro. Generalmente las plagas se van acomodando al sistema a medida que nosotros vamos manejando esos sistemas. Recuerden, las plagas son consecuencias de los sistemas. Entonces, con respecto a esta, que ha causado mucho ruido en las últimas campañas, es porque hay un montón de información que nos lleva a pensar en ella, en oruga del yuyo colorado, en Pterocomiode, en el cultivo de soja. Primero, justamente, del yuyo colorado. Sabemos el avance de esta maleza en los últimos años a través de la resistencia, a través de esta especie nueva que es justamente Amaranthus palmeri. Esta es una foto, un ejemplo de Daniel Tuesca, lo que es la invasión de Amaranthus. ¿Y por qué lo planteamos? Porque esta plaga tiene una predilección muy grande por poner en el Amaranthus y estar en el Amaranthus. Generalmente nosotros cuando tenemos escape de yuyo colorado y queremos saber si encontraron o no la plaga, vamos y vemos dónde estuvo el yuyo, dónde hubo esta maleza, y generalmente está en esos lugares. Lote con alta presión de esta maleza es lote con alta presión de esta plaga. Cuando hay poca maleza hay mucha menor presión. Una plaga que camina por el piso es una plaga especial y encima tiene un tamaño corporal muy grande, lo cual, cuando uno decide hacer control, las dosis no son las mismas que para otras plagas. Entonces hay que tener un cierto cuidadito con esta nueva, que es poco conocida en el sentido que no tenía un ataque masivo en la República Argentina, como decir, de oruga medidora, que tenemos Rachiplus en la zona centro-sur de Argentina, o Chrysodexis en el centro-norte de la Argentina. No hemos tenido esos ataques de esta plaga para conocerla tanto, por lo cual hay que empezar a mirarla con cuidado y aprender, porque entre varias sorpresas que da, tiene una gran capacidad de comer grano cuando la soja está en R6. Cuando la soja ya no tiene plasticidad para nada, nos ha pasado en el norte de Córdoba esto, que de golpe empieza a comer granos. Por suerte, algo que siempre insistimos en el manejo integrado, el control biológico actúa muy bien sobre ella. En nuestra región se parasita muchísimo por virosis. En esto hay que tener cuidado también con las conclusiones a campo, porque no es lo mismo cuando voy a hacer un control químico con una larva parasitada que no parasitada. Generalmente dosis bajas a esta larva las destruyen, y el productor a veces no tiene la expertise de verla cuando está previamente enferma por una virosis y cree que controla muy bien con baja dosis. Si al año siguiente le aparece y no hay virosis, va a decir ahora no anduvo el producto.
Y a veces se llega a esa falsa conclusión. Es más, hasta en los ensayos. ¿Por qué no hace tanto ruido esta plaga? Bueno, hay muchos papers, publicaciones, de que esta plaga tiene una altísima tolerancia a las proteínas que tiene soja intacta. O sea, las espagopteras en general tienen una cierta tolerancia. Algunas espagopteras más y otras espagopteras menos. Frugiperda tiene menos, por ejemplo, pero Cosmiode y Eridania tienen una alta tolerancia. Y esto para que veamos que es importante empezar a manejar algo que nos preocupa, la resistencia, tanto de lo que es la tecnología BT como de insecticidas, porque no le estamos dando importancia a la región. Si vemos, este es un trabajo de Brasil que muestra lo que ven ahí en la columna CL50, son los microbioma proteínas, esto es laboratorio, pero esto es para medir en poblaciones de distintas especies qué nivel de susceptibilidad tiene a tal insecticida. En este caso, la proteína BT, de la soja intacta, de K1AC. Si ven espagoptera Cosmiode, dice más de 100. Si ven anticarcia, varía entre 0,04 a 0,21. Muestra que es entre 1000 a 10.000 veces más fuerte Cosmiode, se podría decir, que anticarcia para la soja intacta. Lo cual, ¿qué es lo preocupante de esto? Que la resistencia en anticarcia podría explotar. Porque si es tan susceptible, quiere decir que la población que va a sobrevivir va a ser muy resistente. Estoy eliminando muy rápido a esa plaga. Eso sin un manejo, que es a través de los refugios para lo que es tecnología BT, realmente podría complicar muchísimo a futuro. Esto con los insecticidas pasa algo muy similar. Si yo no estoy rotando insecticidas, puede realmente complicar muchísimo para aquellas plagas en las cuales hoy tengo excelente control, el día de mañana se caen de golpe. Entonces, siguiendo esa encuesta de lo que habíamos visto, la otro gran complejo que siempre se plantea son las históricas chinches, principalmente Piezodorum en soja, porque es la que más daño causa, que en esta, si no explotan en las campañas, creemos que por esto hoy tenemos suerte de que hay muchísimo control biológico en los campos, algo que siempre decimos tenemos que respetarlo bajo la política. ¿Por qué bajo la política? Porque yo tengo que tener todo un programa de cómo voy a hacer un manejo de estas plagas. Porque si quiero monitorearlas y verlas y cuantificarlas, son muy difíciles de cuantificar. Ya voy a mostrar un ejemplo porque son difíciles. Miren lo que es el tamaño de este microhimenóptero parasitando huevos. Y esto, por esta foto, por ejemplo, la saqué en Santiago del Estero. También está en el norte de Córdoba. Está por todos lados. Es muy difícil cuantificar esto. Entonces yo digo una política de decir, bueno, ¿qué tipo de producto? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cuándo lo voy a aplicar? ¿Qué manejo voy a hacer de mi paisaje a nivel lote para tratar de esto de prevalecerlo? Y realmente no es que me va a evitar plagas. El control biológico natural, que es lo que utilizamos ahora, no estamos usando un control biológico inoculado que compro avispitas y las pongo en el lote, sino el natural. La política de manejo es decir, bueno, ¿cómo lo voy a tratar de conservar? Esa es la política. Es decir, bueno, hagamos toda medida para tratar de conservarlo. ¿Cuál es el objetivo? Nunca evitar controles. Cuando viene un pico de plaga por condiciones ambientales, difícilmente el control biológico natural lo pueda parar. Son pocos los casos. Pero lo que sí me ayuda, respetándolo, es a manejar poca presión de plaga. Yo cuando no respeto el control biológico, después tengo una presión de plaga muchísimo más alta. Hay un montón de trabajos que lo muestran. Esto es un ejemplo, por ejemplo, una decopoda, una mosca, que es parasitoide de chinche, está constantemente, también nuevamente una baja dosis, y esto siempre lo planteamos, el famoso chorrito de piretroide que se hacía en los barbechos, era muy perjudicial. Yo barría en los barbechos cortos todos estos enemigos, creyendo que hacía algún control, alguna plaga, y estaba aplicando por aplicar. A eso me refería a hacer una política, es decir, no hagamos una aplicación por hacerla. Mi política es ir a aplicar siempre que sea muy necesario, con mucho criterio. Entonces, en esto tenemos un gran complejo de chinches que están varían todas las campañas. Tenemos las principales, las más frecuentes, arriba y abajo son las menos frecuentes. Que esta variación depende de la región y del lote, porque estamos variando la flora, está variando constantemente las malezas que estamos teniendo. Hoy, por ejemplo, estamos teniendo cultivos de cobertura, va a hacer que esto también cambie. Un ejemplo que pongo para lo que es la chinche sanguinolienta, Mautos amaticus, a mí en el norte de Córdoba siempre hay lotes que me aparecen, lotes muy puntuales que me parecen mucho de esta chinche, y si aparece por esto, hay escape de senecio plateado, ahí vemos senecio en la sojita temprana, había mucha esta chinche, si yo no tengo senecio, no tengo esa chinche en soja prácticamente. Entonces cuando yo veo la flora, veo cómo me va a modificar la fauna, que en este caso, la fauna de insectos.
Entonces tengo que empezar a estudiar mi sistema más fino para ver el manejo que le voy dando. Y en eso empecé a entender un poco cómo se dan los procesos a lo largo de la campaña. Cuando yo le pregunto a los técnicos cuánto dura la generación de chinche, ¿qué me preocupa? Que no lo conocen ese dato, sobre todo los técnicos profesionales de memoria que estudiaron en la facultad y después se olvidaron, para ver qué uso darlo. Si yo veo que el ciclo de huevo adulto es de 35, 40 días aproximadamente, lo primero que me hace pensar, ¿cuánto dura mi cultivo? Y mi cultivo dura, supongamos un cultivo bastante largo, 90 días. O sea, mi cultivo puede agarrar 3 generaciones, nada más, 3 picos poblacionales de chinche. Entonces, si son 3 picos, ¿cómo lo voy manejando? No es que constantemente estoy teniendo chinche todo el tiempo, que es algo inmanejable, como si toda semana tuviese una generación distinta. Entonces, si veo eso a nivel regional, veo cómo lo voy manejando mejor. Y esto es un ejemplo que nos pasó el año pasado. El año pasado empezaron síntomas en trigo, esa hoja picada, arrugada por chinche, típico. Y buscábamos y estaba ella, el chinche verde. Eso lo vimos el 9 de septiembre. Esta es la chinche invernante. Por eso decimos, sin observar ninfas. La chinche invernante se empezaba a activar en ese momento, el 9 de septiembre. Empezamos a tener un calorcito al norte de Córdoba y se empezaba a mover. Y en esos mismos trigos la vimos el 14 de noviembre las ninfas ya grandes, un tiempo de 51 días. Esa era la primera generación que se me estaba dando de lo que es primavera-verano, la del 14 de noviembre. La anterior era la generación invernante que estamos teniendo. Entonces, en esa población ya me está dando una idea, diciendo si yo veo mucha chinche, poca chinche con frecuencia, ¿qué manejo le podemos ir dando desde el monitoreo y la información? Ojo con esto, porque cuando planteo esto, muchos dicen, bueno, estoy viendo muchísima chincha en trigo ahora, aplico para tener menos población adelante. Es un error muy fuerte cometer eso. Realmente, con un control químico, son pocas las plagas que la próxima generación las bajamos. Poquísimos los ejemplos que tenemos. Este es un ejemplo que no tiene nada que ver. Si hago un control químico en mi lote, por ejemplo en trigo, no significa que voy a tener menos chincha en soja, porque después hay un montón de factores en la dinámica poblacional que puede hacer que tenga muchísima chincha igual en el verano. O al revés, tengo mucho ahora y después hay factores que hacen que baje la población en el verano, como control biológico, lo que llamamos control ambiental, cuando por ahí con ciertas condiciones no se favorece que ella crezca. Entonces debemos tener bien claro eso, lo importante es saber cómo viene. Esto nos daba alerta la campaña pasada, decir, miren cómo viene chinche, ojo, en este lote puntual, no sigamos qué problemas podemos ya tener. En eso tengo que ver después mi población, cómo coincide con mi fecha de siembra y con mi cultivar, porque sabemos que este es el momento más crítico, a partir del reproductivo, donde chinche más no puede quitar rendimiento. Si yo veo mi población que viene creciendo, esa generación de chinche que se da en el lote, y veo cómo lo va a coincidir con el periodo de llenado de grano o de formación de vainas, si yo veo esas dos cosas cómo me coinciden, puedo estar escapando o metiéndome realmente en el problema, en la boca del lobo, decimos, de que expongo mi cultivo a un momento muy susceptible de chinche. Para dar una idea de esto, cómo ocurre, qué es lo peor que puedo hacer en mi región que lo vemos. Soja de ciclos muy largos, fecha de siembra normal, ni temprana ni tardía, o sea, muy largos, y que me cae la última generación de chinche, por ejemplo, allá por marzo, abril. Si yo pongo en marzo en mi zona, son lotes que voy a tener altísima presión y van seguro a un control de chinche. Lo que estamos viendo en la última campaña, que son puntuales los controles que hacemos cuando tenemos ciclos cortos y le estamos escapando esa generación y esa acumulación de chinche en los lotes. Yo tengo que saber qué busco y en qué limitante me voy a meter con las plagas, no solamente ambientales. Este es un ejemplo. Norte de Córdoba estamos haciendo algunos cultivos alternativos, bajo riego. Un poroto que se estaba haciendo, un productor estaba haciendo poroto negro y poroto colorado, y lo sembró muy tarde el poroto, lo sembró allá por enero. Era un infierno de chinche, justamente este lote estaba cerca del lote que le decía de trigo. Teníamos chinche nesara que predominaba en los trigos, y empezó a producirse piezodoro, que sabemos que viene de leguminosas. Eso no lo dije, fíjense. También se habla mucho de leguminosas de invierno para lo que es el cultivo de cobertura, de servicio. Bueno, tengo que pensar que favorecemos a esto, entonces, a esta especie, entonces tengo que ver cómo lo voy manejando. Y lo más importante, que veíamos que esto el 5 de mayo del 2020, a pesar que tuvo 2 controles que hizo el productor con monitoreo,
cuando vimos en la andana, el poroto lo cortaron, lo andanaron para después trillarlo, veíamos en la andana un montón de vainas con este tipo de daño. O sea, teníamos un 20% de las vainas que veíamos donde encontramos esta semillita chiquitita dañada por la picadura de chinche. Entonces, cuando lo veíamos con el técnico de campo, me decía, uy, qué problemón, y le digo, es que nos metimos en la boca del lobo, sembramos tarde, nos metimos en la mayor presión, y no hubo una previsión de manejo de chinche para este lote. Entonces, eso es lo que estamos planteando con las plagas. Todo lo que pensamos y planificamos, pensemos dónde nos estamos metiendo para su manejo. Y esta es otra que está planteando eso, oruga cogollera. En las últimas campañas con esta niña, con oruga cogollera, que es una plaga muy rápida, pongo esta diapositiva para mostrar su velocidad cuando hay condiciones ambientales favorables, de la explosión de que ponen los huevos a los 2-4 días ya nacen todas las larvas, es muy rápida, que lo que más nos está preocupando es justamente la pérdida de tolerancias de la tecnología BT. Esta es una publicación que hizo APRESID junto con ASA, con la Asociación de Semilleros, que muestran el HX, que está declarado con resistencia. Triple Pro lo muestran como alguna falla de campo, lo que estamos viendo de campo que ya no tiene para nada la performance. Triple Pro ha perdido la tolerancia que tenía y más de una vez ha necesitado algún control en el norte de Córdoba. Ya nos preocupa bastante cómo viene avanzando. Viptera es la única barrera que nos queda. Esto es por no proteger la tecnología. Y nuevamente, cuando vemos los ciclos de esta plaga, es de 25 a 35 días. El ciclo de huevo a adulto, variando, ¿no? Hay mucha publicación que muestra variables si es en invierno, verano, temperatura, pero esto es un promedio que pongo, y el ciclo larval, 18 días. Entonces, nuevamente, una técnica que hemos estado haciendo en las últimas campañas es sembrar tarde. Y si yo veo en mi región, Spodoptera, tengo principalmente 3 generaciones importantes de lo que es para mi región. Después cada región tiene su particularidad. Pero mi región tiene 3 importantes. Una siembra temprana, de octubre, que hacemos generalmente bajo riego en el centro norte de Córdoba. Sin querer nos damos cuenta, en aquella época no había mucha importancia cogollera o era algo más manejable. Primero la tecnología BT funcionaba, sembramos temprano, y cuando veíamos que el peor periodo para cogollera es de implantación hasta B6, para pérdida de rendimiento, lo metí en una generación más bien de población baja y le estaba escapando a la gran problemática de plaga. En las últimas campañas, por una cuestión técnica, por una cuestión de humedad, por un montón de cosas que favorecen al cultivo de maíz en el norte de Córdoba, hemos ido a siembras tardías. Esta siembra tardía hay que pensarla también cuáles son las consecuencias. Esta es una. Nos estamos metiendo en un problema para replantearlo. Siembra tardía, la tecnología BT está cayendo y con una presión de plaga mayor, porque llevamos el periodo más susceptible de cogollera, que es de implantación a B6, a la segunda generación, que generalmente es más alta. Entonces hoy preocupa en esta niña cómo vamos a manejarla. Algo que pocas veces lo planteamos en esta época, por ejemplo, que estamos planificando la campaña que viene, qué vamos a sembrar, cómo vamos a sembrar y cómo lo vamos a manejar. Lo que me preocupa hoy con cogollera es que muchos están descansando de la tecnología. Muchos están diciendo, está bien, sembremos que tenga la proteína VIP, así estoy tranquilo. Vamos a romper la proteína VIP también, porque venimos haciendo un muy mal manejo, como hicimos con HX y con el Triple Pro. No es que estemos cambiando el manejo para la proteína VIP. Esto en trigo pasa exactamente igual, hay que planificarlo desde la formación de rendimiento, tengo que ver qué me afecta en cada momento. Miren, el problema es que el gusano blanco te puede afectar desde el principio hasta el final del cultivo, por eso el gusano blanco causa mucho miedo en el cultivo de trigo invernal. Los pulgones hay que ver en qué momento, qué especie aparece. Esta campaña, escuché muchos colegas de muchas regiones, pulgón, alerta por pulgón en varios lugares, y siempre decía, ¿qué pulgón? No todos son iguales. O sea, eso hay que plantearlo, o sea, ¿qué problemática estamos teniendo puntual para ver qué manejo le voy a dar? En esto, por ejemplo, con gusano blanco, sabemos que estamos todo el año con él conviviendo. Es muy fácil su manejo a veces. Es decidir sembrar o no sembrar en un lote. Tengo que hacer un monitoreo, tengo que tener información cómo está ese lote mío con gusano blanco. Ahora, con pulgón, siempre insistimos cuál es la especie que yo tengo en el lote. En el trigo tenemos todas estas especies que pueden estar presentes. Algunos más, otras menos, dependiendo de la región y del año. Esta es la más dañina, se podría decir. Yo decía que estaban las plagas que robaban. Bueno,
y que estaban las daninas, esta realmente es danina, porque el efecto de su saliva es muy fitotóxica comparado con otra. Entonces no es lo mismo esta población que la de otra especie. Por ejemplo, el pulgón verde de los cereales es muy, muy dañino en la implantación. Y pulgón de raíz prácticamente no hace daño, al menos que el cultivo esté muy estresado hídricamente y la población sea tan alta que realmente el daño causa por la succión de saliva más que por la fitotoxicidad la misma, a diferencia de la anterior. Entonces no todos los pulgones son iguales. Este se aloja ahí abajo, le dicen la raíz porque está en el cuello, la planta, no está en la raíz. Algo que me preocupa porque el pulgón verde lo he visto, a veces se aloja ahí y es muy difícil lograr un control. Y bueno, otro pulgón, el pulgón de la espiga, también que tengo que tener en cuenta cómo monitorearlo, cómo verlo, porque es muy difícil su control. Fíjense dónde está. No nos vamos a meter en tecnología de aplicación, que eso hay muchos especialistas, pero más allá del producto y qué voy a hacer, tengo que pensar cómo voy a llegar ahí. Ese es el cuello botella más importante antes que la dosis y el producto. Y fíjense esto que siempre plantea una publicación de INTA, esto es de Minkelred, un entomólogo del INTA Manfredi, que mostraba viejos umbrales, más allá que decidamos o no por umbrales, pero lo que más importante del umbral, siempre lo digo, a veces uno no toma decisión de control por umbral, porque hay un montón de otros factores que te llevan a controlar, o a veces deciden, mira, el umbral me dice control y decido no controlar, porque hay factores que me llevan a decir no controlar. La importancia del umbral es saber cuánto es mucho y cuánto es poco. Entonces, si yo veo que me están diciendo que el umbral económico para el pulgón verde en la emergencia es 3 a 5 pulgones por planta, y ya pasados los 15 días que están tratando cosas que 15 pulgones, o sea, 3 veces más o 5 veces más la población, muestra el nivel de tolerancia de cultivo y cómo varía entre pulgones. Eso es lo importante de saber leer los umbrales. Es cuantificar qué es mucho, qué es poco, y cómo en el proceso puedo saber si estoy o no escapando al periodo de mayor susceptibilidad de la plaga y el cultivo. ¿Y por qué digo que no siempre el umbral te dice aplicar o no? Tenemos que ver esto constantemente, los enemigos. Hoy, esto que hay pulgones y hay un montón de enemigos naturales, tenemos que ver cómo los vamos a manejar. Esto, a tal punto, creo que tenemos que trabajar, y es lo que se viene a futuro, y trabajar muchísimo. Hoy se habla de agricultura bajo impacto, cultivo de cobertura, algunos llaman agroecología, muchísimos conceptos que no viene ahora a tratar de discutir qué conceptos, porque estamos hablando de los fundamentos todo igual, de tratar de ser lo más amigables posible con el ambiente. En esto hay a veces una confusión de que si el producto es de síntesis químico natural, que es bueno o malo. Por ejemplo, me estaban planteando la aplicación de un producto que no era de síntesis química, que está en la agricultura orgánica, pero yo decía, pero es un producto que es total para pulgón. Si lo haces, controla todo, y voy a matar enemigos también, lo cual puede tener una resurgencia terrible de la plaga. Entonces, eso hay que verlo en el sistema todo el tiempo, y estos pulgones que llamamos momias, estos que mostré al principio, viven trabajando para nosotros estos parasitoides. ¿Y por qué digo eso? Es de una política. Es muy difícil de verlo. Esto lo veo yo porque soy un fanático, me gusta estar horas en el lote buscando bichitos, que los veo como ahí. Les aseguro, estuve horas para sacar esta foto, pero el placer de sacarla realmente para alguien que está en el tema es único. Si ven el videito, lo ven ahí chiquitito, parece como una mosquita, es un microminóptero. Eso que ven que se acerca un pulgón y lo toca es la velocidad con la cual le pone un huevo a cada pulgón, va testeando el pulgón que está parasitado o no, y lo va inoculando. Esto es fabuloso. Si yo lo veo y digo, bueno, a ver, ¿cómo voy a hacer un control químico para tratar de respetarlo? O mejor dicho, ¿cómo es una política de control químico para respetarlo? Para una idea que son muy chiquititos, usamos trampas amarillas a veces para verlos. Hoy estoy haciendo un monitoreo de una plaga en garbanzo, que muchos la han escuchado en soja, que ha hecho mucho ruido, que empezó en Brasil, fue en Argentina, la determinaron los tucumanos. Melanogromyza soja, el año pasado en garbanzo norte de Córdoba hizo desastre. Estamos tratando de monitorearlo con esto. Hoy no la estoy viendo las trampas amarillas. Esas trampas amarillas son estas, que muestro ahí la estoy recolectando. Lo que me está cayendo ahí, no sé si se alcanza a ver algunos puntitos chiquititos que se ven, son justamente, la mayoría son pulgones alados y parasitoides. Muy chiquititos, lo estoy recolectando todos. Se muestra que están en el ambiente. Tengo que ver cómo los voy a manejar. No estoy diciendo esto de aplicar o no aplicar, sino qué manejo le voy a dar. Pensar en ellos todo el tiempo. Y en eso de pensar el sistema, me salgo un poco lo mío. O sea, no sé si me salgo, porque todo el mundo me plantea que soy entomólogo. En realidad yo siempre he sido, soy un monitorero de sanidad vegetal, porque vemos enfermedades, vemos malezas, vemos plagas con los monitores
monitoreadores, con nuestra consultora que tenemos, nuestra pequeña empresa de monitoreo de hace años, y cuando monitoreamos la campaña pasada, nos sorprendió esta, en el norte de Córdoba, Roya Amarilla, no la conocíamos, no teníamos experiencia en nuestra región, enseguida consultamos a fitopatólogos amigos, nos sorprendió justamente la tasa, si ven la foto de abajo, a la derecha mía, donde ven la hoja y ven varias pústulas, teníamos las dos, la roya anaranjada y la roya amarilla, y en macollaje tuvimos que decidir aplicación, porque realmente vimos que la tasa era muy rápida y nos iba a matar plantas. Dejamos testigos para conocerlo, realmente nos mató plantas. Sobre este trabajo, sobre este trigo bajo riego, bueno, lo que hicimos fue decir, bueno, veamos cómo evoluciona todo esto, empecemos a experimentar, justo aparece Insuagro y nos dice, mira, tengo este producto, Beto, queremos que lo experimentes, no tenemos experiencia para nada en lo que es, personalmente no tengo mucha experiencia en lo que es evaluar y conocer a través de la fertilización, y vieron este producto que sería un fertilizante foliar o un bioestimulante, lo colocamos y algo que nos sorprendió es que no vimos absolutamente nada con el producto a nivel del lote. No vimos nada. Lo seguimos en este lote. ¿Qué ocurrió? No tuvimos presión de plaga, no apareció pulgón, no apareció más roya, después nos cambió el ambiente, no tuvimos más roya hasta el final del cultivo, o sea, ni la amarilla ni la naranjada, en una variedad muy susceptible. Lo que sí, seguimos con el ensayo que habíamos aplicado a Starfer en Z39 para ver si veíamos alguna diferencia en la performance de cultivo, y obviamente, ya que hicimos el ensayo, hicimos todas las parcelas, lo cosechamos, y nos daba esto que nos sorprendió, que daba una diferencia de rendimiento interesante entre Starflex y Testigo, la tratada y no tratada, de 150 kilos aproximadamente en el promedio. Este es un valor promedio, había variaciones entre las distintas repeticiones, pero nos daba un promedio de 150 kilos y dijimos, mira, o sea, algún efecto tuvo. Esto es un ensayo que hacemos nosotros tipo caja negra, no sabemos mucho, usamos el protocolo, ponemos, dejamos testigo y vemos resultados. ¿Por qué esto? Ni idea. No tuvimos plaga, que nosotros esperamos ver que este producto diera alguna diferencia en la expresión de las plagas como pulgones o de la enfermedad. No lo hemos podido ver, lo vamos a seguir evaluando porque realmente sabemos que los bioestimulantes tienen esas respuestas a veces en los cultivos que pueden favorecer que el cultivo sea menos atacado por una plaga. Hay un montón de teorías que lo explican, tanto de los productos volátiles del cultivo que cambian por estrés o no estrés, hasta por el infrarrojo, los cultivos, para las plagas. Hay muchísimas cosas que lo pueden explicar. Es para hacer otra presentación aparte de eso, pero esto es lo que queremos mostrar como resumen de la campaña, y el mensaje que quiero decir, bueno, que sin información no podemos mejorar el manejo del sistema, entonces mientras más información, mejor, siempre y cuando le metamos criterios. Todo el tiempo decimos juntar información pertinente para tratar de mejorar el manejo constante de nuestro sistema productivo. Era el repaso que quería hacer, Pablo, Rodolfo. No sé si me excedí en el tiempo, no me controlé, no me puse el cronómetro. Te pasaste un poquito, pero está bien porque realmente la info que tenías estaba muy buena. Y Rodolfo, creo que Cristian tenía algún comentario para hacer, Cristian Casas me refiero, algún comentario para hacernos sobre estos ensayos que mencionó Beto al final, ¿no? Sí, Cristian estuvo trabajando también en soja, en la zona de Córdoba, y bueno, él como responsable del proyecto tiene alguna cuestión y alguna acotación en un ensayo que también trabajamos ahí en la zona. Beto, si querés descompartir la pantalla nomás. Sí, perdón. Adelante, Cristian Casas. Bueno, buen día. Para ampliar un poquito la información que pasó Beto con respecto a los ensayos en la zona de Córdoba, quería comentarle que el año pasado, cuando se lanzó la campaña de soja, a mediados de la campaña, un poquito más para atrás, hicimos una reunión que participó Beto también, que presentamos el ensayo de trigo con otros ensayos más, en Córdoba, con un distribuidor, Campo Agro, con el ingeniero Nicolás Azú. Y en esa reunión surgió el desafío de trabajar, porque presentamos la campaña de trigo, y surgió el desafío de trabajar Starfer en lo que es soja en esa zona de Córdoba.
Particularmente la gente de Campo Agro hizo un trabajo en 350 hectáreas aproximadas ahí en la zona, más específicamente en el departamento de Malvinas Argentinas, donde trabajamos en diferentes variedades de soja y en diferentes estadios. Lo que caracterizó este tipo de ensayos que hicimos fue lo siguiente. Hubo en un momento, bien como citó Beto con anterioridad, donde se cortó la disponibilidad hídrica. Entonces, el cultivo de soja entró en estrés. Y esta gente tenía otro lote de 40 hectáreas, restadas las 350, que era un lote más fértil, o sea, que tenía unas capacidades edáficas superiores a los otros lotes, y que siempre lo sembraban un poquito más tarde para evitar el estrés hídrico y aprovechar esa fertilidad. Era una práctica cultural que tienen ellos ahí en la zona, y sobre todo conociendo los lotes que poseen. Dio la particularidad que justo ese lote tuvo una fitotoxicidad con dicamba por otro lote vecino. En conclusión, los lotes que trabajamos por estrés hídrico y los lotes que trabajamos por estrés de fitotoxicidad arrojaron un promedio de mínima de 100 kilos en rendimiento en favor del tratamiento y de máxima de 400 kilogramos en favor del tratamiento de Starfer. Los tratamientos fueron aplicados en floración, fueron aplicados después del periodo de sequía. La fitotoxicidad coincidió casualmente en ese lote que se dio justamente en floración, y ahí se aplicó a partir de R3. La experiencia que rescatamos de la zona en soja es muy parecida a la experiencia que hemos rescatado a nivel país. Nos da un promedio de rinde entre 250 y 300 kilos aproximados de media de respuesta de la aplicación del producto, del bioestimulante. A disposición para las preguntas cuando termine toda la jornada. Tanto Rodo como yo pueden escribirnos, y si tienen alguna duda o quieren que playe un poquito más, estamos para eso. Muchas gracias, Cristian. Sí, quédate ahí al pie para después cuando hacemos el y una acotación, perdón. Sí, una acotación. El año pasado en trigo, el promedio de la media que nos dio fue 250 kilos aproximados. Que en virtud de eso fue que surgió el desafío de trabajar esas hectáreas ahí en esa zona de Córdoba con este distribuidor, el cual está muy satisfecho y bueno, está comercializando el producto en este momento. Perfecto. Bien, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Beto.